Por favor, vete. Hay demasiado poco espacio aquí. Eso fue lo que dijo Laura con una risa. Era la sonrisa más petulante e inquietante que jamás había visto. Mientras me quedaba allí conmocionada, Laura repitió: no tenía sentido para mí por qué debería irme cuando era mi casa. Esta es mi casa, lo sabes, exclamé. Sí, pero esta casa está a nombre de Eric, replicó. Internamente estaba horrorizada por la audacia de Laura. Aunque se lo había explicado cuando nos casamos, ella no había escuchado nada. Está bien, entonces me iré, dije suspirando, viendo cómo se introducían muebles rebosantes del gusto de Laura. Laura estaba saltando de alegría. Hubiera sido bueno que Eric estuviera aquí, pero desafortunadamente estaba de viaje de negocios. Dijo que no volvería en un mes, así que la discusión podría esperar hasta entonces. Bueno, cuídate, dije, dejando la casa llena de recuerdos. Mi destino ya estaba decidido. Esperaba con ansias la reacción de Eric cuando regresara. Mi nombre es Patricia. Soy una ama de casa de 65 años. Gracias a que trabajé hasta los 60, recibo una pensión decente y la vasta herencia de mi esposo, quien falleció hace 5 años, me permite vivir una vida cómoda. Mi esposo nació en una familia adinerada y era propietario de varias propiedades. A pesar de tener suficiente riqueza para vivir sin trabajar, era frugal y amaba trabajar. Durante los años de crianza de los hijos, a veces me frustraba con él por estar tan absorto en su trabajo, pero siempre lo amé por su disposición a afrontar desafíos difíciles con una sonrisa. Han pasado 5 años desde que mi esposo falleció en octubre de ese año, debido a un accidente de tráfico, casualmente en nuestro aniversario. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de la caja de pastel aplastada en la escena. Dejó una vasta herencia de compensación y nuestro precioso hijo, Eric. Eric tiene 40 años este año y trabaja para una gran empresa. Después de la repentina muerte de mi esposo hace 5 años, Eric pasó por un momento difícil siendo engañado y divorciado por su entonces esposa. Con el corazón roto, Eric buscó brevemente asesoramiento. Me preocupaba que pudiera renunciar a su trabajo, pero luego conoció a Laura y rápidamente pareció recuperarse. Desde que comenzaron a salir y se casaron el año pasado, ha estado aún más motivado en el trabajo y parece haberse recuperado por completo. Laura, la esposa de mi hijo, es madre soltera, con 2 niños de 2 y 5 años. Eric, que ama a los niños, ya se había acercado a ellos y los encontré increíblemente adorables. Eric no había podido tener hijos debido a una enfermedad en su infancia, así que la posibilidad de tener nietos me llenó de inmensa alegría. Pensé que Laura era bastante generosa, aunque a veces hacía comentarios que me sorprendían. Creía que era esencialmente bondadosa. Eric sentía lo mismo, y ese parecía ser el consenso entre todos, por lo que nunca se me pasó por la cabeza que las cosas pudieran resultar como lo hicieron. Después de casarse, Eric y Laura se mudaron a una propiedad cerca de nuestra casa. Les había sugerido que vivieran en una casa propiedad de mi esposo. Queremos empezar en una casa que hayamos elegido nosotros mismos, insistió Eric. Según Eric, Laura tiene una afición por las cosas lindas y ninguna de las propiedades disponibles coincidía con sus gustos. Cuando escuché esto por primera vez, me quedé perpleja, pero considerando que eran recién casados con hijos, decidí no detenerme demasiado en ello. Pensé que merecían disfrutar de su estilo de vida preferido. Eric a menudo estaba ocupado con el trabajo y tenía que viajar con frecuencia. Siempre que él estaba fuera, Laura venía con los niños a cenar. Los nietos eran muy educados y obedientes. Sin embargo, Laura era todo lo contrario, sirviéndose comida y hurgando rutinariamente en nuestros armarios como si fuera normal. Incluso llegó a entrar en nuestro dormitorio y llevarse mis joyas. Esto me sorprendió y me sentí obligada a abordarlo. Laura de repente rompió a llorar. «Solo quería llevarme bien contigo. Por favor, no me odies», suplicó ante el llanto de Laura. Terminé consolándola. Con frecuencia, ella llamaba repentinamente el día anterior y colgaba rápidamente.
Sin embargo, a regañadientes me encontraba cuidando a los niños cada vez. Aunque los niños seguían siendo obedientes, su comportamiento durante las comidas había cambiado significativamente desde que nos conocimos. Comían ruidosamente y a menudo dejaban caer comida fuera de sus platos. A pesar de sus buenos modales anteriores, tuve que recordárselo numerosas veces. Los niños escuchaban a regañadientes, pero volvían a sus viejas costumbres en la siguiente visita. Este ciclo me dejaba un poco exasperada, pero Laura parecía despreocupada y dejaba a sus hijos en nuestra casa antes de desaparecer rápidamente. Inicialmente Laura se presentaba, pero después de algunas veces comenzó a enviar a los niños solos. Está bien que los niños vengan, pero realmente agradecería que pudieras venir a veces, le dije. Estoy bastante ocupada, respondió Laura, evasiva a mi comentario. Pero esa noche recibí una llamada inusual de Eric. Oye, mamá, ¿podrías intentar ser un poco más amable con Laura? ¿Qué quieres decir? Estaba perpleja, creía que había sido más que amable. Sin embargo, parecía que Eric no lo percibía. Laura se siente presionada a presentarse a menudo porque teme que la pongan a trabajar como en su matrimonio anterior. Tuvo un momento difícil con la familia de su exesposo, así que por favor no la presiones demasiado, explicó. Está bien, lo entiendo. Parecía que Laura había malinterpretado mis palabras. Le respondí a Eric con sentimientos encontrados. Al día siguiente, Laura envió a los niños a nuestra casa nuevamente. Para cuando habían estado casados un año, los niños pasaban la mitad de la semana con nosotros, mientras que Laura solo se presentaba unas pocas veces al mes durante unos 10 minutos. Sentía cierta desconfianza hacia Laura, que siempre estaba demasiado ocupada para hablar. Cuando les preguntaba a los niños sobre los planes de Laura, simplemente negaban con la cabeza, con una mirada culpable. Al principio, pregunté algunas veces, pero al ver sus caras, me sentí tan culpable que no pude obligarme a indagar más. Luego, un día, Laura apareció inusualmente con Eric. Nos sentamos a tomar café y tuvimos una charla agradable después de mucho tiempo. Fue entonces cuando Eric dijo, «Tengo algo que decir». Parecía serio. Los niños parecen haberse encariñado mucho con mamá y yo a menudo estoy de viaje de negocios, así que no puedo pasar mucho tiempo con ellos. Si estás de acuerdo, me gustaría que te mudaras y ayudaras a Laura. ¿Qué te parece? Mudarte. Bueno, ¿qué pasa con Laura? Estaba tan sorprendida por la repentina sugerencia de vivir juntos que casi dejo caer mi taza de café. Sin embargo, mantuve la compostura. Me volví hacia Laura. Patricia siempre ha sido de gran ayuda y realmente me gustaría pedirle su ayuda también, dijo Eric. Así que si está bien, entonces lo pensaré, respondió Laura. Eric parecía complacido con mi respuesta. Siendo la persona amable que es, debe estar preocupado por mí también, pensé. Lo pensé durante un par de días y finalmente decidí aceptar la oferta de mudarme. Después de eso, comenzamos a tirar artículos innecesarios y a preparar habitaciones para la familia de Eric y los niños. La limpieza terminó antes de lo esperado con la ayuda de los niños, pero el esfuerzo me dejaba con dolor muscular todos los días, un recordatorio de mi edad. A pesar de la lucha, logré limpiar las 2 habitaciones. Mientras yo estaba ocupada limpiando, Laura no ofreció ninguna ayuda en absoluto. Mi inquietud por vivir con Laura creció al observar su falta de participación. Luego, llegó el día de la mudanza. Mientras los encargados de la mudanza llevaban las cajas, Laura me llevó a un lado al jardín con una mirada perpleja. Me volví hacia ella solo para encontrarme con una sonrisa maliciosa. Increíblemente, por favor, vete. Hay demasiado poco espacio aquí, Laura dijo riendo. Era la sonrisa más petulante e inquietante que jamás había visto. Mientras me quedaba allí conmocionada, Laura repitió, ¿por qué debería irme cuando era mi casa? Estaba desconcertada. Esta es mi casa, lo sabes, exclamé. Sí, pero esta casa está a nombre de Eric, replicó Laura. Su afirmación me dejó internamente exasperada. A pesar de haber explicado todo cuando nos casamos, parecía que no había escuchado. Está bien, entonces me iré,
dije con un suspiro, viendo cómo se introducían muebles llenos del gusto de Laura. Laura saltaba de alegría. Hubiera sido mejor si Eric estuviera aquí, pero desafortunadamente estaba de viaje de negocios. Dijo que no volvería en un mes, así que la discusión podría esperar hasta entonces. Bueno, cuídate, dije mientras dejaba la casa llena de recuerdos. Mi destino ya estaba decidido. Esperaba con ansias ver la reacción de Eric. Inmediatamente me mudé a mi nueva casa. Era una villa que habíamos visitado una vez con mi esposo, un lugar lleno de recuerdos, incluido donde me propuso matrimonio. Si bien no tenía tantos recuerdos como nuestra casa anterior, tenía un lugar especial en mi corazón. Habíamos prometido pasar nuestra segunda vida aquí. Terminé de desempacar todo y me relajé sola en el sofá. El lugar era muy cómodo gracias al mantenimiento del cuidador. Estaba un poco triste de no ver más a los niños, pero estaba preparada para cortar los lazos. Dependía de la respuesta de Eric. Pasó un mes y cuando el viaje de negocios de Eric terminó, me llamó. Cogí el teléfono sintiéndome un poco nerviosa. «Mamá, ¿dónde estás? No hay espacio para ti aquí y se suponía que íbamos a vivir juntos. ¿Qué está pasando? ¿Laura no te ha dicho nada?» Cuando regresé, mamá no estaba aquí y Laura solo llora sin darme ninguna respuesta. «Bueno, entonces ven a esta dirección», dije, dándole el nuevo hogar y colgando. Al día siguiente, Eric visitó mi nueva casa con Laura y los niños. Cuando abrí la puerta, vi a Eric con una expresión ligeramente hosca y a Laura que estaba pálida. «Esta casa es bienvenida», dije. «Laura, ¿pasa algo?» No nada», respondió Laura, claramente tensa. Los niños miraban alrededor con curiosidad, especialmente el de 5 años que parecía completamente fascinado. Conduje a la familia de Eric a la sala de estar para ver el espacio completamente amueblado. Eric pareció darse cuenta de que no había intención de vivir juntos. «Oye, ¿por qué decidiste repentinamente terminar el acuerdo de convivencia?» «Bueno, Laura debería saber eso mejor que nadie». Eric se rascó la cabeza con una expresión ligeramente irritada antes de comenzar a contar lo que había escuchado de Laura. «Laura dijo que no te gustaba su gusto en muebles, ¿verdad? Pero era solo nuestra habitación. Así que no podrías haberlo dejado así. Dijo que tuvo que comprar más muebles para la sala de estar porque te fuiste». «Oh, ¿añadió más muebles?» Miré en dirección a Laura y ella se crispó. Sin embargo, sus labios estaban ligeramente curvados hacia arriba. Probablemente pensó que sin pruebas, Eric no creería la verdad viniendo de mí. «Laura, ¿por qué mentir?» «Oh, no he mentido sobre nada», dijo Laura rompiendo a llorar. Al escuchar mis palabras, Eric la consoló, pareciendo considerarme la problemática. Pero los niños, con la cabeza agacha detrás de ellos, no miraron a Laura. Dejé escapar un gran suspiro. «Laura, pueden verlo». «Eso es terrible», dije. «Eric, realmente no estoy mintiendo, créeme». Laura dijo esto mientras saltaba a los brazos de Eric, enterrando su rostro contra él y suplicando. Aunque su rostro no era visible, su voz no sonaba como si estuviera llorando. Estaba irritada con Eric por consolar a Laura. «Mamá, Laura podría haber hecho algo mal, pero no creo que sea correcto irse porque estás infeliz». «No podemos reconciliarnos», dijo. «Bueno, te debo una disculpa por irme sin decir nada, pero cualquier reconciliación con Laura tendrá que esperar hasta que escuches esto». Toqué mi teléfono móvil. De inmediato, una voz se reprodujo en voz alta. Al escucharla, la cara de Laura palideció. «¿Lo grabaste?» Por casualidad, presioné el botón de vídeo. En realidad, estaba tratando de grabar un vídeo de los niños corriendo cuando Laura me llevó a un lado, por lo que la grabación continuó sin querer. La voz que provenía de mi teléfono móvil sonaba maliciosa. A diferencia de la voz habitual de Laura, Eric parecía completamente confundido, alternando su mirada entre mi teléfono móvil y Laura. «Laura es quien me dijo que me fuera. Yo solo cumplía», decía la grabación. «¿Es esta realmente Laura? No puede ser». Eric apartó a Laura, quien se aferraba a él y la interrogó, pero Laura permaneció en silencio mirando hacia abajo.
Eric se frustró cada vez más, levantando la voz. Laura, respóndeme. No es cierto, estás metiendo el auto dentro. Laura logró exprimir una voz para culpar a Eric, pero la voz en la grabación claramente pronunció los nombres de los niños sin dejar espacio para escapar. Mientras Eric intentaba sacar la verdad y Laura la evadía, el ciclo se volvía tedioso. Finalmente, una exasperada Laura dejó escapar algo. Nunca quise vivir con nadie más en primer lugar. Fue tú quien quería vivir con mamá. Me sorprendió escuchar esta nueva información. Pero pronto, Laura proporcionó desafiante su razón. Por supuesto que no podía entender por qué Patricia vivía en una casa a tu nombre mientras nosotros teníamos que alquilar. Quería una casa propia. Parecía que le preocupaba ser ridiculizada por vivir en un alquiler. Después de volver a casarse, Eric había alquilado un condominio de lujo en la zona que costaba alrededor de $4 al mes, pero Laura parecía despreciarlo solo porque era un alquiler, lo que me daba un tipo diferente de dolor de cabeza. Laura, ahora desafiante, me miró. ¿Y ahora Patricia me está acosando? Esta es la casa con la que siempre he soñado. ¿Por qué vives aquí? Eric parecía perplejo por las palabras de Laura. A diferencia de Eric, le expliqué claramente a Laura que actuaba como un gato en una pelea, porque esta era originalmente una propiedad de mi esposo. Eso es mentira, porque este lugar es. Laura probablemente estaba pensando en el cuidador. Le mostré a Laura una foto en mi teléfono móvil. Al ver a la persona en la foto, Laura exclamó: «Padre». Mi esposo había fallecido antes de que Eric volviera a casarse, por lo que Laura nunca lo había conocido, nunca había llamado padre a mi esposo. Por lo tanto, el padre al que se refería Laura debía ser el abuelo paterno de los niños. La foto mostraba al suegro de Laura y a mí amándonos. La mano fue tomada como recuerdo cuando nos mudamos. Laura me miró, su rostro palideciendo. «¿Cómo lo conoces?» «¿Cómo? Porque él es el cuidador aquí, obviamente». Al escuchar esto, Laura se sentó en el acto. Eric también parecía incapaz de comprender la situación. Esta era una buena oportunidad. Decidí continuar. ¿Hablamos cuando nos mudamos? Fue entonces cuando descubrí que Laura había sido la infidelidad de su esposo, y de hecho, fue Laura quien tuvo una aventura. Eric estaba sorprendido, y Laura tembló, mirando hacia otro lado. No puedo creer esto. Patricia, ¿por qué mentirías sobre? Oh, también tengo una copia del documento notarial aquí. Saqué el documento de un cajón y se lo entregué a Eric. La cara de Eric palideció mientras leía el documento. ¿Qué es esto? Compensación, custodia, discutir nuevamente una vez que el niño pueda elegir reunión para volver a casarse. No me informaron sobre nada de esto, ¿verdad? ¿La otra familia dijo que tampoco habían oído hablar del nuevo matrimonio? Laura miró hacia abajo, su rostro se puso blanco. Eric suspiró y se volvió hacia Laura, su mirada carente de la amabilidad inicial. Oye, cuando me divorcié porque me engañaron, ¿qué dijiste? Que el infiel tiene la culpa imperdonable, ¿verdad? Sí, sí, claro, respondió. Luego Eric preguntó, ¿y no dijiste que nunca engañaría? Laura tenía una mirada de no saber cómo responder. Eric se calentó cada vez más en respuesta al silencio de Laura. Entonces, la historia sobre divorciarse para escapar de la infidelidad y el control extremo de tu esposo poniendo a los niños en riesgo también fue una mentira. ¿De qué se trata eso? Yo tuve que decir eso o no habría salido conmigo, ¿verdad? Por supuesto que no. Eric le gritó superponiendo la respuesta desesperada de Laura. En contraste con Eric, que respiraba con dificultad por la emoción, Laura comenzó a enfurruñarse desafiante. Escuché que has estado rechazando visitas desde que comenzaste a salir con Eric, y aparentemente has estado dejando todo el trabajo doméstico y el cuidado de los niños a su familia. ¿Ahora intentaste dejar a mí después de volver a casarte? ¿Por qué tienes que decir cosas innecesarias? Por tu culpa, Eric está enojado conmigo. Laura me gritó en voz alta, a lo que Eric le lanzó una fría mirada.
El arrebato descuidado de Laura reveló una imagen completamente diferente a la que había mantenido. Se acabó entre nosotros. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? No, no quiero divorciarme. Laura se aferró a Eric, quien trató de quitarse a ella de encima con impaciencia. Sin embargo, Laura persistió. Justo cuando la frustración de Eric parecía a punto de explotar, entró una persona inesperada. Mamá, estás diciendo las mismas cosas que le dijiste a papá. Tienes un nuevo novio ahora, así que deja de molestar a Eric. Michael, el hijo mayor de Laura, habló con una madurez más allá de sus 5 años. No fui la única sorprendida por su repentino regreso del jardín. ¿Qué? ¿Por qué estás diciendo cosas innecesarias? ¿Qué quieres decir con un nuevo novio? Eric detuvo la irada réplica de Laura y se agachó, preguntándole a Michael, pareciendo un poco perplejo. Michael habló de nuevo. Siempre que Eric no está aquí, mamá me dice que vaya a la casa de la abuela. Luego el novio de mamá viene a recogerme. Michael, no digas mentiras. Eric abrazó a Michael y miró a Laura, quien se sorprendió por su genuina ira. De todos modos, discutamos el resto más tarde, incluido el novio y la compensación con él involucrado. ¿No es así? Te amo. Fue solo una pequeña aventura con ese tipo, dijo Laura, pareciendo arrepentida por el comentario de Eric. Eric se puso de pie protegiendo a Michael y miró fríamente a Laura, luego, arrastrándola a la fuerza, la echó de la casa. Espera, Eric, abre la puerta. La próxima vez que hablemos será con un abogado involucrado. Dejaré que los niños vean a su padre. Ya me he puesto en contacto con mis padres. Vienen a recogerlos. ¿Qué tienen que ver mis padres con esto? Laura siguió llamando a la puerta por un tiempo, pero pronto el ruido se detuvo. Poco después, pude escuchar voces discutiendo, seguidas del timbre. Los padres de Laura estaban allí. Culparon y después de confiarme a los nietos, se llevaron a Laura con ellos. Los nietos fueron presentados a salvo a la familia del exesposo de Laura. Después, parece que Laura había cambiado su número de teléfono y se había mudado sin previo aviso desde que comenzó a salir con Eric, lo que hacía imposible contactarla. Su exesposo y sus padres rompieron a llorar y abrazaron a los niños en el momento en que los vieron. Aunque Eric ya había adoptado a los niños, transferir la custodia al exesposo de Laura tomó algún tiempo debido al proceso. Laura fue reprendida estrictamente por sus padres y ahora trabaja viviendo en el hotel de un familiar, asegurándose de que no pueda volver a huir. Es un negocio familiar. Con los altos pagos de pensión alimenticia a Eric y su exesposo, según los informes, casi no tiene tiempo libre excepto para las comidas. No puedo soportarlo más, quiero renunciar. Se queja a menudo. Sin embargo, se dice que sus familiares son estrictos con ella. Eric, después de haber pasado por su segundo divorcio, ha renunciado al matrimonio y se ha dedicado a su trabajo, aunque todavía parece estar recuperándose del impacto. Recientemente descubrí que se ha vuelto a conectar con una amiga de la infancia que vivía cerca, 10 años menor. Ocasionalmente salen a comer. Esta amiga de la infancia incluso me visitó para saludar. Resulta que ha estado enamorada de Eric desde que eran niños y nunca ha tenido novio debido a sus sentimientos por él. Es reconfortante saber que la niña que solía decir que se casaría con Eric todavía conserva esos sentimientos en la edad adulta. Como madre, me hace increíblemente feliz. Eric también parece un poco complacido. Aprecio cada día que vivo en la casa donde me propuso matrimonio. La casa, alterada por los cambios de Laura, ha sido completamente reconstruida y ahora se alquila como propiedad. Viviendo sola, nunca me siento sola, casi como si mi esposo todavía estuviera cerca. Espero con ansias disfrutar de la segunda fase de mi vida, así que tengo muchas historias para compartir con mi esposo cuando nos reunamos. Abuela, por favor, ayúdame, a medianoche. El grito desesperado de mi nieta resonó por toda mi casa. Tropezó al entrar por la puerta principal, con la cara hinchada y roja, y la ropa hecha jirones. Ver a mi querida nieta de 15 años en un estado tan lamentable me dejó sin aliento. Después de atender sus heridas y ayudarla a calmarse, le pregunté qué había sucedido. Lo que me contó fue tan horrible que una mezcla de miedo y rabia me invadió.
resuelta. Me di una bofetada en las mejillas con ambas manos para tranquilizarme e inmediatamente contacté a los aliados que una vez conocí en mi juventud. Trabajé como entrenadora en un gimnasio de boxeo femenino. Era una atleta, pero una lesión grave seguida del embarazo y el parto me llevaron a una jubilación temprana. Desde entonces he estado utilizando mi experiencia para apoyar a futuras atletas. Aunque ya he alcanzado la edad de jubilación para los trabajadores de oficina, mi condición física todavía rivaliza con la de personas mucho más jóvenes. Mi esposo es un cariñoso cirujano ortopédico y me ha cuidado muy bien a lo largo de los años. Nuestro hijo Pablo trabaja como funcionario público. Siempre ha sido un excelente estudiante. Aunque su naturaleza tímida es su único defecto real, es un hombre amable que siempre soñó con casarse con una mujer fuerte y segura que pudiera guiarlo. Ese sueño se hizo realidad cuando se casó con Carmen, la hija de una familia adinerada, a través de un matrimonio arreglado. Tanto mi esposo como yo sentimos una sensación de alivio, creyendo que finalmente nos habíamos graduado de la crianza de los hijos en el sentido más verdadero. Con un hijo propio parecía que todo iba bien, al menos así parecía en la superficie. Sin embargo, desde la perspectiva de una madre, la vida matrimonial de Pablo no parecía particularmente feliz. Aunque Pablo y Carmen tienen la misma edad, él había estado bajo su control desde el comienzo de su matrimonio. Él buscaba la aprobación de ella y de su familia para todo, y parecía que había perdido la capacidad de expresar sus propias opiniones. Si bien se podría decir que siempre fue así, no pude evitar pensar que era impropio que un hombre que ahora era esposo y padre esperara las instrucciones de su esposa para cada decisión. Su hija Lucía tiene 15 años y no pude evitar preguntarme cómo veía la relación de sus padres. Lucía se parece a su hermosa madre en apariencia, pero su personalidad es exactamente como la de Pablo en los viejos tiempos, tranquila y reservada. Encarna la imagen de una joven delicada. Sus aficiones incluyen la pintura y el ballet. Asiste a una prestigiosa escuela secundaria privada, es presidenta del club de manualidades y constantemente se encuentra entre las mejores en las pruebas académicas. Si alguien personifica la frase belleza e inteligencia, es ella. Pero conozco la pequeña alegría secreta de mi nieta. Hola, abuela. ¿Puedo ver un DVD de nuevo hoy? Desde que comenzó la escuela secundaria, mi nieta comenzó a visitar mi casa con más frecuencia. Descubrió que mi estante de DVDs tenía cosas que le encantaban. A pesar de su apariencia, la afición secreta de Lucía es ver deportes. Debido a mi trabajo, mantengo todo tipo de artículos relacionados con el deporte y ella los disfrutaba en secreto, lejos de los ojos de su familia. Ver a una chica con su elegante uniforme escolar privado, emocionarse mientras veía un DVD o miraba con ensueño revistas deportivas, siempre me pareció una imagen extraña. Lucía, ¿volviste a faltar a las actividades del club? ¿Has estado viniendo mucho últimamente? ¿No empezarán a preocuparse tus padres? Está bien, ya nos hemos retirado, así que no tengo que ir si no quiero. Le dije a mi familia que todavía voy porque necesito prepararme para el festival escolar y montar nuestra exhibición. No poder disfrutar de su propia afición sin mentirle a su madre. No pude evitar sentir que debe ser una forma de vida tan sofocante. La familia de mi nuera es tradicional. Le da mucha importancia a las apariencias y los títulos. Además de eso, su orgullo es tan fuerte que la idea de acomodar a los demás está fuera de discusión. Ese es el tipo de visión del mundo que tienen. Antes de la boda declararon que nunca entregarían a Carmen. Durante la reunión familiar quedó claro que yo sola no era aceptada. Si bien trataron a mi esposo, un médico, y a mi hijo, un funcionario público, con cierto respeto, a mí me trataron como si ni siquiera estuviera presente. Las mujeres de la familia de Carmen y sus parientes extendidos tenían pasatiempos elegantes como piano, violín, ballet o cocina que encarnaban la feminidad tradicional. En contraste, como alguien que trabajaba en un gimnasio de boxeo,
Debía haberles parecido bastante poco convencional. Mamá y papá dicen que es bárbaro que las mujeres practiquen artes marciales. Simplemente no lo entienden. Las mujeres fuertes son hermosas sin importar qué. Los padres de Carmen dijeron eso, pero no me importó. Pero Carmen claramente quería mantener a mi nieta y a mí separadas durante las vacaciones. En las vacaciones de verano y Año Nuevo, solo mi hijo venía a saludarnos. Recibíamos tarjetas de Navidad formales todos los años, pero estaban dirigidas únicamente a mi esposo, con mi nombre visiblemente ausente. Encontré su exclusión total de mí bastante notable. Lucía, al ser una niña, también fue criada para encarnar a su mujer ideal. Realmente quería unirme al club de lucha libre en lugar del club de manualidades. Además, no me interesa la pintura ni el ballet en absoluto. Las lecciones que Lucía había estado tomando desde la infancia, junto con sus actividades extracurriculares, no eran de su elección, eran todas cosas que Carmen había decidido por ella. Lucía, ¿quieres algunos bocadillos? No gracias. Excedería mi límite de calorías diarias. Cada vez que Lucía rechazaba cortésmente las golosinas que le ofrecía y solo bebía un poco de té, aparentemente le decían que hiciera dieta. Era muy delgada y comía muy poco. A pesar de este estilo de vida, Lucía sobresalía en todo lo que hacía. Era increíblemente capaz. Al ser una niña, le resultaba difícil desafiar a los adultos. Así que hice lo que pude para crear un entorno donde Lucía pudiera respirar un poco más tranquila. Siempre que mi hijo Pablo pasaba por aquí sin ningún motivo en particular, de repente mencionaba a mi nieta. Pablo, Lucía pronto será una estudiante de secundaria. ¿No has estado hablando con ella sobre sus planes? Ah, sí. ¿Qué tipo de respuesta tan poco entusiasta es esa? ¿No te importa tu propia hija? Bueno, es solo una progresión interna, ¿verdad? Solo está subiendo de grado. Su actitud como si no le preocupara era frustrante. Sospeché que Pablo se sentía incómodo en casa y no quería volver, por lo que venía a mi casa en su lugar. Aún así, ¿no te importa en qué departamento ingresará o si quiere continuar sus estudios o conseguir un trabajo después de graduarse? ¿No te interesa lo que quiere hacer? Eso no me corresponde a mí decidirlo. Estaba tratando de sugerirle que se interesara por su hija, pero el mensaje no parecía llegarle. Los asuntos de Lucía son responsabilidad de Carmen. Al final, la única vez que un padre se involucra es cuando llega el momento de pagar la matrícula. ¿Estás diciendo eso como si fueras solo una máquina de dinero? Cuando respondí sin rodeos, Pablo pareció un poco molesto. ¿Cuál es tu punto, mamá? Solo soy un yerno, su lado siempre va a tener la ventaja y así son las cosas. Tal vez eso esté bien para ti, pero ¿qué pasa con Lucía? Ni siquiera tiene tiempo para jugar, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con todo esto? Quería preguntarle si él, como padre, desconocía por completo los verdaderos sentimientos de su hija. Pero para proteger los secretos de Lucía, elegí mis palabras con cuidado. Bueno, pero se las arregla para obtener buenos resultados tanto en sus estudios como en sus lecciones, e incluso si no le gustan esas habilidades, no le harán daño. ¿Esa es tu respuesta? ¿Es eso lo que realmente crees? Ya es suficiente. Lo estoy pensando. Simplemente no interfieras y me hagas quedar mal. Tal vez sintiéndose acorralado, Pablo dijo abruptamente, «Me voy», y salió furioso. Estoy segura de que el propio Pablo se da cuenta de que lo tratan como poco más que un cheque de pago. Aún así, tampoco dejará a Carmen, ya sea por las apariencias o por el bien de los niños. Aún así, interferir demasiado con un hijo adulto que tiene su propia familia no es ideal, así que decidí vigilarlos en silencio. A menos que Pablo o Lucía realmente pidieran ayuda. Ella no volverá hoy, ¿eh? Pero un día Lucía dejó de venir por completo. Hasta entonces me había visitado al menos una vez a la semana sin falta. Preocupada por no saber cómo estaba, intenté contactar a mi hijo varias veces, pero por alguna razón nunca pude comunicarme con él
y tampoco respondió a mis mensajes. Mirando hacia atrás, debería haber ido directamente a verla en ese momento. Desafortunadamente, fue un mal momento. En ese momento, mi lugar de trabajo estaba en las etapas finales de preparación de atletas para un torneo y no pude encontrar el tiempo para visitarla. No tenía idea entonces de que esto más tarde conduciría a un arrepentimiento tan profundo. Había pasado una semana desde la última vez que supe de Lucía. Una noche muy tarde, sonó el timbre repetidamente, seguido de fuertes golpes en la puerta. ¿Quién es a esta hora? ¿En qué demonios estás pensando? Pensando que podría ser un ladrón, salté de la cama presa del pánico y le grité enojada a quien estuviera afuera. «Abuela, por favor, ayúdame. Déjame entrar». El sonido inesperado de la voz de mi nieta reemplazó inmediatamente mi sospecha con conmoción y confusión. «¿Lucía? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?» Abrí la puerta apresuradamente y tan pronto como lo hice, su cuerpo, que aparentemente había estado apoyado contra ella, se desplomó en la entrada. «¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Él viene. Cierra la puerta». Señalando frenéticamente la puerta, gritó con voz aguda. Abrumada por su urgencia, no tuve más remedio que seguir sus instrucciones y cerrar la puerta. Escuchar el clic de la cerradura pareció calmarla un poco. Se desplomó en el suelo y comenzó a sollozar incontrolablemente. Fue solo entonces que la miré bien. Su ropa estaba rota, le faltaban botones, sus mejillas estaban hinchadas y rojas y le faltaba uno de los zapatos. La frase, «un espectáculo lamentable», no podría haber sido más apropiada. Desperté rápidamente a mi esposo y le pedí que atendiera las heridas de Lucía, pero debían haber sido graves, porque a pesar de sus esfuerzos no podía dejar de llorar. Cuando intenté preguntarle qué había pasado, estaba demasiado aterrorizada para hablar. Su rostro y cuerpo estaban cubiertos de lágrimas, sudor y suciedad, probablemente por haberse caído varias veces de camino aquí. «Está en tal estado. Esto no puede continuar. Necesitamos darle una ducha». Pero mi esposo me detuvo diciendo, «Primero el hospital». Ni siquiera se me había pasado por la cabeza hasta que lo mencionó, lo que me hizo darme cuenta de lo asustada que estaba en ese momento. Unas horas más tarde, después del examen y el tratamiento, mi nieta fue ingresada en el hospital para recibir atención de emergencia. Para cuando se instaló en su cama, había recuperado algo de compostura, pero las lágrimas continuaban corriendo por su rostro. «No quiero volver a esa casa nunca más». Aún así, se las arregló para empezar a contarnos lentamente lo que le había sucedido. «Por favor, no se lo digas a nadie. Tengo miedo». La sensación escalofriante que sentí en ese momento es algo que nunca olvidaré. Los horribles eventos que Lucía había soportado. Me estremecí preguntándome si esta pesadilla era realmente real. Finalmente se agotó y se durmió, velando por ella hasta entonces. Mi esposo y yo salimos silenciosamente de la habitación del hospital. No los perdonaré nunca. Mis palabras susurradas resonaron por el vacío pasillo del hospital en la oscuridad de la noche. Debía haber parecido un demonio en ese momento. Consumida por la ira, me había olvidado por completo de enmascarar mis emociones. Sin dudarlo, saqué mi teléfono y contacté a mis antiguos camaradas para asegurarme de que esas personas experimentaran un terror mucho mayor que el que había soportado mi nieta. 3 días después, recibí una llamada de mi hijo que sonaba frenético. «Lucía ha estado desaparecida durante 3 días. Los familiares de Carmen la están buscando, pero no podemos encontrarla por ningún lado». Aunque nuestra nieta estaba desaparecida, la noticia tardó 3 días en llegar a nosotros, sus abuelos. Me hizo darme cuenta de cuánto no nos consideraban parte de su familia. «Está con nosotros», respondí como si fuera lo más obvio del mundo. Pablo dejó escapar un extraño ruido agudo. «¿Qué? Entonces, ¿por qué no llamaste de inmediato? ¿Dónde está Lucía?» «Estaré en tu casa pronto, te lo contaré todo entonces. Así que quédate quieto. Ah, y voy a traer a algunos de sus amigos. Nos vemos». Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. Justo en ese momento, el coche en el que íbamos se detuvo frente a su casa. Mi esposo, que había estado conduciendo en silencio, me levantó el pulgar al vernos partir. Asentí,
con firmeza en respuesta y tomé mi lugar en la puerta principal con mis camaradas. En el momento en que toqué el timbre, escuchamos el sonido de pasos apresurados que corrían hacia la puerta. «Mamá, ¿dónde está Lucía? Ah». Al escuchar el grito de Pablo, no perdimos tiempo e irrumpimos en la casa sin siquiera un saludo. Por supuesto, para evitar ser acusados de allanamiento, dejamos la puerta principal abierta de par en par y nos quedamos en la entrada sin entrar al pasillo. Aún así, parecía que ya habíamos causado una gran impresión. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Mamá, ¿dónde estás? Estaba parada justo enfrente de ellos, pero su confusión y terror eran tan divertidos que no pudimos evitar soltar una carcajada abundante y poco refinada. Su sorpresa era comprensible. Después de todo, cuando abrieron la puerta fueron recibidos por un grupo de luchadoras villanas con maquillaje dramático y armas. La vista de estos individuos de cuerpo grande, vestidos de forma extravagante, con ojos penetrantes, sosteniendo cadenas, nudillos de bronce y sillas de acero, debe haber sido absolutamente aterradora. ¿Es esto algún tipo de rodaje de película? No escuché nada sobre esto. Pablo, haz algo, sácalos de aquí. Oh, disculpen, esto es realmente inconveniente para nosotros. Sean, quienes sean, por favor, váyanse o tendré que llamar a la policía. ¿A quién crees que le estás hablando, Grité con una voz aún más fuerte que la de ellos y se congelaron instantáneamente. Sus ojos abiertos nos miraban con incredulidad. Espera, ¿podría ser? Al escuchar mi voz, Pablo finalmente se dio cuenta de que la luchadora frente a él era yo. Antes de tener a mi hijo, era luchadora profesional femenina. Me uní al mundo de la lucha libre inmediatamente después de graduarme de la escuela secundaria. Mientras asistía a la escuela secundaria, competía en partidos y debuté como profesional a los 18 años. Soñaba con convertirme en una luchadora heroica, pero me asignaron el papel de villana. El productor creía que con mi gran complexión y alta estatura era más adecuada para el papel de villana de peso pesado. Así es, soy tu madre. ¿Has olvidado la cara de tus padres? No, no. Espera, espera. No entiendo nada. ¿Qué pasa con ese atuendo? Es vergonzoso. No podía culpar a Pablo por tener dificultades para aceptar la realidad. Después de todo, nunca le había contado sobre mi carrera pasada. En mis 35 años como su madre, en la cima de mi carrera como villana, sufrí una grave lesión durante un combate, rompiéndome huesos del brazo y el hombro. El periodo de recuperación se estimó en 10 meses, y durante ese tiempo fuera del ring conocí a mi esposo, que era mi médico. De su incesante persecución, nos casamos y tuvimos un hijo. Finalmente decidí retirarme de la lucha libre, priorizando mi salud y el bienestar del bebé. ¿Vergonzoso? Por supuesto que sí. Tener a tu madre como una odiada luchadora villana debe hacer que sea difícil incluso salir a la calle. Por eso lo mantuve oculto todos estos años. Los camaradas que traje conmigo eran mis compañeros luchadores de mis días activos, atletas actuales a quienes mi nieta adoraba. A Lucía le encantaba especialmente ver la lucha libre profesional entre todos los deportes. Cuando les conté cuánto los admiraba, todos la visitaron en el hospital para animarla. Gracias a ellos, mi desanimada nieta recuperó el ánimo. Además, mis camaradas ayudaron con entusiasmo en el plan para confrontar a Pablo y Carmen diciendo: «No podemos perdonar a nadie que lastime a un fan, pero esto no se trata de mí». Miré fijamente a los dos y agarré a Pablo por el cuello. «Tú, ¿cómo te atreves a entregar a nuestra querida Lucía a un viejo repugnante?» Esa noche, Lucía dijo que sus padres la habían llamado para hablar sobre un matrimonio arreglado. El novio propuesto era el hijo mayor de la rama principal de la familia de Carmen, un hombre de unos 40 años a quien Lucía nunca había conocido. Cuando mi nieta, acostada en su cama de hospital, dijo con tristeza: «Solo era un sustituto de mi mamá. No pude evitar derramar lágrimas». El acuerdo matrimonial se había decidido desde el momento en que nació Lucía.
Originalmente se suponía que Carmen se casaría con el hijo mayor de la rama principal. Sin querer cumplir, Carmen supuestamente prometió: si tengo una hija, la criaré para que sea alguien que te guste y la casaré en mi lugar. Lucía explicó cómo le contaron todo esto abruptamente. La llevaron a un restaurante de un hotel de lujo y le presentaron al hombre. Si el tipo que apareció hubiera sido un caballero encantador, podría haber sido salvable. No, incluso entonces no lo sería. Pero un gordo calvo y con sobrepeso. Eso es simplemente cruel. El hombre era totalmente inadecuado para Lucía. Solo imaginarlo dolía el corazón por ella. Peor aún, ambos padres la llevaron a la fuerza a una habitación de invitados y le dijeron que pasara la noche a solas con el hombre. Como era de esperar, él intentó tocarla. Lucía se resistió con todas sus fuerzas, se defendió furiosamente y logró escapar a mi casa. Las heridas en su rostro y su ropa rasgada eran evidencia de esa lucha. Mi esposo, con la rapidez mental de siempre, llevó a Lucía a un ginecólogo para un chequeo completo. Afortunadamente, no había perdido nada irreemplazable. Sin embargo, las heridas emocionales que le infligieron fueron profundas e irreversibles. Solo tiene 15 años. ¿En qué estabas pensando tratando de casar a tu hija con un hombre que ni siquiera le gusta? Deja de gritar vieja bruja. ¡Qué fastidio! Es tu culpa que Lucía se haya metido en esas barbaridades de lucha libre. Has arruinado su valor. Carmen era descaradamente desafiante, gritándome. Pablo se había encogido por completo en sí mismo, pero Carmen era descaradamente desafiante, gritándome. Esa chica es mía. Puedo hacer lo que quiera con ella. Además, las decisiones de la rama principal son absolutas. Ustedes, gente humilde de alguna familia de nivel inferior, no lo entenderían. La razón por la que Lucía dejó de venir a mi casa fue que Carmen lo descubrió. Parecía que sus ausencias de las actividades y lecciones del club que pasaba en mi casa fueron informadas a Carmen a través de otro padre. Furiosa, Carmen interrogó a Lucía hasta que finalmente confesó sus verdaderos pasatiempos. Después, Lucía fue puesta bajo arresto domiciliario, prohibiéndole incluso asistir a la escuela. Todo esto es por culpa de papá y mamá. Aceptaron ayuda financiera de la rama principal para la empresa. Como si ser de una familia de rama no nos hiciera lo suficientemente débiles. Cuando Carmen murmuró esto, lo entendí en silencio. No comprendía completamente la dinámica de las familias principales y de rama, pero parecía que la familia de Carmen no podía enfrentarse a sus parientes. Aún así, mientras Carmen podía enfrentarse desafiante a un grupo de luchadores intimidantes, obedecía dócilmente a sus padres y parientes. La contradicción me desconcertaba. Pero quizás el control de su familia sobre ella era más profundo de lo que imaginaba. No quería seguir las órdenes de la familia, así que vendiste a tu hija en su lugar. Honestamente serías una mejor villana que yo. Cállate. Ya que estamos, déjame decir esto. Si no fuera por mi familia, no me habría casado con este hombre aburrido. Te hice un favor y me pagas así. Ya sea que fuera a ella o a Pablo a quien le hizo un favor, tratar a mi hijo y a mi nieta como objetos me revolvía el estómago. ¿Escuchaste eso? Oye, está hablando de ti. ¿Estás de acuerdo con esto? Me volví hacia Pablo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, pero él mantuvo la cabeza gacha sin decir nada. Suspirando profundamente, no pude ocultar mi decepción. Qué vergüenza eres un padre, y te quedaste de brazos cruzados mientras tu hija era tratada así. ¿Es tu preciado estatus realmente tan importante? Cobarde, cobarde. Me incliné cerca de su rostro, burlándome de él como solía hacer con los oponentes derrotados en el ring. Nunca imaginé que algún día usaría la actuación con mi propio hijo. Así es. ¿Y qué? En lugar de una refutación, Pablo murmuró en voz baja: un cobarde y un llorón. No importa a dónde vaya, así es como me tratan. No todos pueden ser tan fuertes como tú, mamá. Era cierto que Pablo no era del tipo fuerte y audaz, pero su autocompasión era excesiva. ¿Sabes cómo sobrevive alguien como yo? Encuentran a alguien más débil y lo usan como escudo. Las personas débiles tienen que renunciar a algo para ganar algo. Escuchando su patética justificación,
Solo podía sentirme más exasperada. ¿Qué querías tanto que sacrificarías a tu hija? ¿Una esposa a la que no le importas o la aprobación de la rama principal? Sí, así es. Fue una situación en la que todos ganan. La rama principal consigue una novia joven, Lucía se casa con la riqueza y todos nos beneficiamos. Ya sea que fuera Carmen o su familia, quienes le inculcaron esta idea, no podía comprender la mentalidad que consideraba esto un buen trato. ¿Y ahora qué vas a golpearme? Adelante. Si lo haces, la policía vendrá por ti. Después de nuestro intercambio, Carmen adoptó una actitud provocativamente engreída. Te tomaste todas estas molestias para vestirte y amenazarnos, pero no tiene sentido. Claro, tú podrías estar bien, pero tus amigos son todos luchadores activos. No, si le ponen una mano encima a civiles, se convertirá en un escándalo. Sí, así es. Solo dinos dónde está Lucía antes de que te denuncien. La confianza de Carmen claramente provenía de saber que no podíamos actuar. Pablo se unió a ella, sonriendo con suficiencia, dejando en claro que ninguno de los dos sentía el más mínimo remordimiento. Una vez que confirmé todo, saqué el teléfono inteligente que había estado escondido en el bolsillo. La función de grabación estaba activada, capturando cada parte de su conversación. Finalmente, uno de mis camaradas parado a mi lado en silencio sacó su teléfono, que ya estaba conectado con un contacto en la policía. Un oficial de policía veterano y un viejo conocido nuestro había estado escuchando todo el intercambio. Gracias por compartir todo. Les di una sonrisa engreída, encarnando mi personaje de villana por completo y les agradecí. Sus rostros se pusieron rojos brillantes mientras me lanzaban insultos como cobarde y salvaje. Oh, qué adorable, qué dulces burlas. En mi mejor momento, enfrenté críticas mucho más duras. Villana salvaje, adelante. Cuanto más despreciable parecía, más amplificaba el brillo de los luchadores héroes. Ah, bien, esperemos juntos a la policía, ¿de acuerdo? Con una sonrisa astuta, hice un gesto a mis camaradas y sus enormes cuerpos bloquearon todas las salidas posibles. Al ver que no había escapatoria, los dos comenzaron a sollozar lastimeramente. Pablo, es tu madre. No haz algo. ¿Estás de acuerdo con que me casen con ese viejo sucio? Mamá, lo siento, me equivoqué. Por favor, borra esa evidencia. Si no lo haces, Carmen realmente se la llevará a ese hombre. Parecía que la familia de Carmen estaba furiosa por el fiasco. Si la promesa no se podía cumplir, la pareja tendría que divorciarse y Carmen tendría que casarse con el hombre ella misma. Si bien pensé que este era un arreglo completamente absurdo, me recordé a mí misma que los problemas de su familia no tenían nada que ver conmigo ni con mi nieta. Deja de lloriquear. Si es tan importante para ti, entonces protégela con tu propia fuerza. Le grité a Pablo tratando de encender un fuego debajo de él, pero él continuó llorando sin decir una palabra. En ese momento no pude evitar pensar que tal vez debería haberlo endurecido cuando era niño, pero lo hecho está, y ya era demasiado tarde. Finalmente llegó la policía y la pareja fue escoltada a la parte trasera de un coche de policía. Cuando los oficiales dudaron momentáneamente, sin saber si llevarnos a nosotros o a ellos, no pude evitar reírme entre dientes. Después, la grabación de audio y el informe médico de Lucía sirvieron como evidencia irrefutable, y Pablo, Carmen y el hijo mayor de la rama principal terminaron bajo custodia policial. Pablo supuestamente perdió su lugar de trabajo y finalmente renunció voluntariamente. Se acercó una vez diciendo cosas como «Me divorciaré de mi esposa y quiero ver a mi hija», pero me negué rotundamente. Le dije que no quería volver a ver su cara y no ha aparecido desde entonces. En cuanto a Carmen, según los vecinos, personas desconocidas han estado entrando y saliendo de su casa llevándose sus pertenencias. Como nadie la ha visto por aquí, parece que se ha mudado a otro lugar. Nuestra nieta, que ahora vive con nosotros, se unió a un gimnasio de artes marciales y disfruta de su vida diaria. Su cuerpo, una vez delgado, se ha tonificado de forma saludable y su personalidad se ha vuelto vivaz y alegre. Eso es todo lo que tienes.
Ven a mí con más fuerza ahora. Está entrenando con sus compañeros mientras lanza tales burlas. No puedo evitar pensar que podría brillar como luchadora algún día, si continúa así. Estoy decidida a seguir apoyando a Lucía para que pueda perseguir lo que ama. ¿Qué te pareció esta historia? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. El estruendo de cristales rotos rompió la tranquilidad de la noche. Lucía, una niña de apenas 10 años, se despertó sobresaltada. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba voces agitadas y pasos apresurados en el piso de abajo. Con cautela se deslizó fuera de la cama y se acercó a la puerta de su habitación. «Date prisa. Agarra todo lo que puedas», susurró una voz áspera. Lucía contuvo la respiración. Ladrones estaban robando en su casa. Sin pensarlo 2 veces, la pequeña abrió silenciosamente el cajón de su mesita de noche y sacó la linterna que guardaba para las noches de tormenta. Con manos temblorosas, la encendió y la apuntó hacia las escaleras. «¡Hay alguien arriba!», gritó uno de los ladrones. El pánico se apoderó de Lucía. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer una niña pequeña contra unos ladrones adultos? En un acto de valentía o quizá de pura desesperación, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «¡Auxilio, policía! ¡Hay ladrones en mi casa!». Su voz aguda y asustada resonó por toda la casa. Los ladrones, sorprendidos por el inesperado grito, comenzaron a maldecir y a tropezar entre ellos en su prisa por escapar. Lucía, con el corazón en la garganta, corrió hacia la ventana de su habitación y continuó gritando, esperando que algún vecino la escuchara. Para su alivio, las luces de las casas cercanas comenzaron a encenderse. Los ladrones, al ver que la situación se les iba de las manos, decidieron huir. Lucía escuchó el sonido de la puerta trasera abriéndose de golpe y pasos apresurados alejándose en la noche. Temblando de pies a cabeza, Lucía se quedó paralizada junto a la ventana, sosteniendo su linterna como un escudo. Pasaron varios minutos antes de que se atreviera a moverse. Con pasos cautelosos, bajó las escaleras, iluminando cada rincón con su linterna. La sala de estar era un caos: cajones abiertos, objetos tirados por el suelo. El jarrón favorito de su madre estaba hecho añicos. Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no estaban en casa cuando más los necesitaba? De repente, un ruido en el exterior la sobresaltó. Alguien estaba en el jardín delantero. Con el corazón acelerado, Lucía se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre yacía inmóvil en el césped justo frente a la mansión. La luz de la luna iluminaba su rostro pálido y una mancha oscura se extendía por su camino. Lucía sabía que debía tener miedo, que debía llamar a la policía o a un adulto, pero algo en la quietud del hombre, en la vulnerabilidad de su postura, despertó en ella un instinto de protección que ni siquiera sabía que tenía. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta principal y corrió hacia el hombre herido. Al acercarse, pudo ver que respiraba con dificultad. Sus ojos estaban cerrados, pero su frente estaba arrugada en una expresión de dolor. «Señor, ¿está bien? ¿Puedo ayudarlo?», preguntó Lucía con voz temblorosa. El hombre abrió los ojos lentamente, su mirada desenfocada. «Ayuda, por favor», murmuró antes de perder el conocimiento. Lucía miró a su alrededor desesperada. No había nadie en la calle, ningún adulto a la vista. Sabía que tenía que hacer algo y rápido. Con una determinación que sorprendería a cualquiera que conociera a la tímida Lucía, tomó una decisión. Corrió de vuelta a la casa, agarró el teléfono y marcó el número de emergencia. Con voz clara y firme, explicó la situación y dio la dirección. Luego volvió junto al hombre. «No se preocupe, señor. La ayuda viene en camino. No lo voy a dejar solo», dijo sosteniendo la mano del desconocido mientras esperaban la ambulancia. Lucía no podía dejar de preguntarse quién era este hombre y qué le había sucedido.
¿Tenía algo que ver con los ladrones que habían entrado en su casa o era una coincidencia, un accidente separado en una noche ya de por sí caótica? Lo que Lucía no sabía era que este encuentro fortuito estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El misterio que rodeaba a este hombre herido sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su coraje, su compasión y su capacidad para ver más allá de las apariencias. Mientras las sirenas se acercaban en la distancia, Lucía apretó la mano del hombre con más fuerza. Todo va a estar bien, susurró tanto para él como para sí misma. Todo va a estar bien. El hospital bullía de actividad cuando Lucía llegó, acompañada por una pareja de policías que habían respondido a su llamada. La pequeña caminaba con paso decidido, sus ojos fijos en la camilla donde yacía el hombre que había encontrado frente a su casa. A pesar del caos a su alrededor, Lucía se mantenía sorprendentemente serena. Pequeña, vamos a contactar a tus padres, dijo una enfermera inclinándose para hablar con Lucía. Están de viaje, respondió Lucía sin apartar la vista de la camilla. No volverán hasta mañana. La enfermera intercambió una mirada preocupada con los policías. ¿Hay algún adulto con quien podamos comunicarnos? Lucía negó con la cabeza. Por favor, déjenme quedarme. Quiero saber si él estará bien. Después de una breve discusión y considerando las circunstancias excepcionales, permitieron que Lucía esperara en la sala de espera bajo la supervisión del personal del hospital. Las horas pasaron lentamente. Lucía, acurrucada en una incómoda silla de plástico, luchaba contra el sueño. Cada vez que las puertas se abrían, levantaba la cabeza con esperanza, solo para volver a hundirse en su asiento cuando no era el médico que esperaba. Finalmente, cerca del amanecer, un doctor de aspecto cansado se acercó a ella. ¿Eres tú quien encontró al paciente?, preguntó con voz suave. Lucía asintió, incorporándose de inmediato. ¿Cómo está? Se pondrá bien, dijo el doctor, sentándose a su lado. Su expresión era una mezcla de asombro y preocupación. Gracias a ti está fuera de peligro, pero hay algo que debes saber. Lucía contuvo la respiración, preparándose para lo peor. El paciente ha despertado, pero no recuerda nada, ni su nombre, ni cómo se lastimó, ni por qué estaba frente a tu casa. Es como si su memoria hubiera sido borrada. La noticia golpeó a Lucía como una ola fría. No recuerda nada en absoluto. El doctor negó con la cabeza. Es lo que llamamos amnesia traumática. A veces ocurre después de un golpe fuerte en la cabeza o de una experiencia muy estresante. Lucía procesó la información en silencio. Luego, con una determinación que sorprendió al médico, preguntó: ¿puedo ver? Después de un momento de duda, el doctor accedió. Solo unos minutos, de acuerdo. Lucía siguió al médico por los pasillos del hospital hasta llegar a una habitación privada. Allí, en una cama rodeada de máquinas que emitían pitidos constantes, estaba el hombre que había salvado. Al verlo a la luz del día, Lucía notó detalles que se le habían escapado en la oscuridad de la noche. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso en las sienes y líneas de expresión marcadas alrededor de los ojos. A pesar de la palidez de su rostro, había algo en él que transmitía una fuerza interior. El hombre giró la cabeza al oír la puerta abrirse. Sus ojos de un azul profundo se posaron en Lucía con una mezcla de confusión y curiosidad. «Hola», dijo Lucía con timidez. «Soy yo quien te encontró anoche». El hombre la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo. «¿Tú me salvaste?», preguntó con voz ronca. Lucía asintió. «Estabas herido frente a mi casa. Llamé a una ambulancia». Una sombra de frustración cruzó el rostro de... «No puedo recordar nada. Es como si mi mente fuera una pizarra en...». Lucía se acercó a la cama, impulsada por un deseo inexplicable de consolar a este extraño. «El doctor dice que es normal. A veces pasa cuando alguien se golpea la cabeza». El hombre esbozó una sonrisa triste. «Supongo que debería estar agradecido de estar bien». «No gracias a mí», respondió Lucía. «No estoy tan seguro», respondió él. Luego, con un tono de voz que reflejaba su confusión y vulnerabilidad, preguntó: «¿Sabes quién soy?». El corazón de Lucía se encogió ante la pregunta. «Lo siento. No llevabas identificación cuando te encontré». El silencio cayó entre ellos,
pesado y cargado de preguntas sin respuesta. Lucía observó cómo el hombre cerraba los ojos, claramente luchando contra la frustración y el miedo de no saber quién era o de dónde venía. En ese momento, Lucía tomó una decisión. No sabía por qué, pero sentía que estaba destinada a ayudar a este hombre. Quizá era la forma en que el destino la compensaba por la ausencia constante de sus padres, siempre ocupados en sus negocios y viajes. Te ayudaré, dijo con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con su determinación. Te ayudaré a recordar quién es. El hombre abrió los ojos, sorprendido por la convicción en la voz de la niña. ¿Por qué harías eso por un extraño? Lucía se encogió de hombro. Porque todos merecemos saber quiénes somos. Y porque creo que eres una buena persona. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del hombre. Gracias, susurró. Ni siquiera sé mi nombre, pero gracias. Te llamaré Ángel, decidió Lucía en el acto, porque apareciste de la nada, como un ángel caído. El hombre esbozó una sonrisa genuina por primera vez. Ángel me gusta. En ese momento, el doctor entró en la habitación, indicando que el tiempo de visita había terminado. Lucía se despidió de Ángel prometiendo volver al día siguiente. Mientras salía del hospital, Lucía sentía que una nueva aventura estaba a punto de comenzar. No sabía cómo, pero estaba decidida a ayudar a Ángel a recuperar su memoria y su identidad. Lo que no imaginaba era que esta misión la llevaría a descubrir secretos que cambiarían no solo la vida de Ángel, sino también la suya propia. Con el sol naciente iluminando las calles de la ciudad, Lucía caminó hacia su casa, su mente llena de preguntas y su corazón rebosante de un propósito recién descubierto. La noche anterior había comenzado con miedo y caos, pero ahora, de alguna manera, sentía que todo estaba exactamente como debía estar. Los días siguientes pasaron en un torbellino para Lucía. Sus padres, al enterarse de lo sucedido, regresaron precipitadamente de su viaje de negocios. Entre explicaciones, interrogatorios policiales y la reparación de los daños causados por el intento de robo, Lucía apenas tuvo tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Sin embargo, en cada momento libre, sus pensamientos volvían a Ángel. Había prometido ayudarlo y estaba decidida a cumplir su palabra. Aprovechando la culpa de sus padres por haberla dejado sola, logró convencerlos de que la llevaran al hospital todos los días después de la escuela. Una semana después del incidente, Lucía entró en la habitación de Ángel con una sonrisa brillante y una mochila cargada de libros y revistas. «Hola», Ángel saludó alegremente. «Te traje algunas cosas para leer. Pensé que tal vez algo podría despertar tus recuerdos». Ángel, que estaba sentado en la cama mirando por la ventana, se volvió hacia ella con una sonrisa cansada pero genuina. «Nina, mi pequeña salvadora, gracias por venir». Lucía comenzó a sacar libros y revistas de su mochila, extendiéndolos sobre la cama de Ángel. Había de todo, desde novelas hasta revistas de actualidad, pasando por libros de historia y geografía. «No sé qué te gustaba leer antes, así que traje un poco de todo», explicó. Ángel tomó uno de los libros, pasando las páginas con curiosidad. «Es extraño», murmuró. «Puedo leer sin problemas, entiendo lo que dicen estas revistas, pero no hay nada que me resulte familiar. Es como si tuviera todo el conocimiento del mundo, pero ningún recuerdo personal». Lucía lo observó con preocupación. «¿No has recordado nada en estos días?». Ángel negó con la cabeza. «Fragmentos, tal vez. A veces tengo la sensación de que estoy a punto de recordar algo importante, pero luego se desvanece como el humo». Hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia. «Lo único que sé con certeza es que hay algo que debo hacer, algo importante». «¿Crees que tiene que ver con por qué estabas herido esa noche?», preguntó Lucía intrigada. «Es posible», respondió Ángel, frotándose la frente con frustración. «Pero no puedo conectar los puntos. Es como si mi mente fuera un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales». Lucía se sentó en la silla junto a la cama, su expresión seria. «Ángel, ¿y qué pasará cuando te den de alta? ¿A dónde irás?». La pregunta pareció tomar a Ángel por sorpresa. No lo había pensado. «Supongo que no tengo a dónde ir, ¿verdad?». El corazón de Lucía se encogió ante la vulnerabilidad en la voz de Ángel. En ese momento, tomó una decisión impulsiva. «Podrías venir a mi casa», sugirió. «Tenemos una habitación de invitados
y estoy segura de que mis padres entenderán. Ángel la miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Nina, eres muy amable, pero no puedo imponerme así. Además, tus padres no me conocen. No creo que estén dispuestos a acoger a un extraño con amnesia. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera seguida de un hombre de traje. Disculpen la interrupción, dijo la enfermera. Este es el señor Vega, un trabajador social. ¿Está aquí para hablar sobre su situación, Ángel? El señor Vega se acercó a la cama. Su expresión era una mezcla de profesionalismo y compasión. Buenos días. He estado revisando su caso y, dadas las circunstancias inusuales, hemos decidido que lo mejor será trasladarlo a un centro especializado. Una vez que reciba el alta médica, allí podrán continuar con su tratamiento y ayudarlo a recuperar su memoria. Lucía sintió que su corazón se hundía. Pero, ¿y si él no quiere ir? El señor Vega miró a Lucía con una sonrisa condescendiente. Entiendo tu preocupación, pequeña, pero esto es lo mejor para él. El centro tiene recursos que no podríamos proporcionar en otro lugar. Ángel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Agradezco su preocupación, señor Vega. ¿Pero puedo tener un momento para pensarlo? Es una decisión importante y me gustaría considerarla detenidamente. El señor Vega asintió. Por supuesto. Volveré mañana para discutirlo más a fondo. Con eso, se despidió y salió de la habitación seguido por la enfermera. Una vez solos, Lucía miró a Ángel con ojos suplicantes. No quieres ir a ese centro, ¿verdad? Podríamos encontrar otra solución. Ángel suspiró profundamente. Nina, aprecio todo lo que has hecho por mí, pero el señor Vega tiene razón. No puedo simplemente aparecer en tu casa y esperar que tus padres me acojan. Además, tal vez ese centro sea lo mejor para mí. Lucía estaba a punto de protestar cuando notó algo en la mesita de noche. Era un pequeño objeto metálico que brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. ¿Qué es eso?, preguntó señalando. Ángel miró hacia donde apuntaba Lucía. Oh, eso lo encontraron en mi bolsillo la noche que me trajeron aquí. Parece ser una llave, pero no sé de qué. Lucía se acercó y tomó la llave. Era pequeña, de bronce, con un diseño intrincado en el mango. En la base tenía grabadas las iniciales AM, murmuró Lucía. Podrían ser tus iniciales. Ángel tomó la llave examinándola con atención. Por un momento, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero tan rápido como vino, se fue. No lo sé, dijo finalmente. Pero siento que es importante. Lucía miró la llave y luego a Ángel, una idea formándose en su mente. Ángel, ¿y si esta llave es la clave para descubrir quién eres? No puedes ir a ese centro todavía. Necesitamos averiguar de dónde viene esta llave. Ángel parecía dudar. Nina, aprecio tu entusiasmo. Pero ¿cómo vamos a descubrir algo a partir de una simple llave? No lo sé, admitió Lucía. Pero siento que es importante. Por favor, dame unos días. Si no descubrimos nada, entonces podrás ir a ese centro. Ángel miró a Lucía y luego a la llave en su mano. Después de un largo momento, asintió lentamente. Está bien, Nina, unos días, pero prométeme que si no encontramos nada, aceptarás que debo ir al centro. Lucía asintió con entusiasmo. Lo prometo. Vamos a resolver este misterio. Ángel junto, mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la habitación en tonos dorados. Nina y Ángel se miraron, unidos por una promesa y un misterio. Lo que no sabían era que esa pequeña llave de bronce los llevaría por un camino lleno de sorpresas, peligros y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La aventura apenas comenzaba, y el pasado de Ángel, aunque oculto en las sombras de su memoria perdida, pronto saldría a la luz, trayendo consigo verdades que ni Nina ni Ángel estaban preparados para enfrentar. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo para Nina. Cada tarde, después de la escuela, corría al hospital con nuevas ideas y teorías sobre el origen de la misteriosa llave. Ángel, aunque agradecido por su entusiasmo, comenzaba a perder la esperanza. Nina dijo a Ángel una tarde mientras la niña examinaba la llave por enésima vez. Tal vez deberíamos aceptar que no vamos a descubrir nada.
El señor Vega vendrá mañana para finalizar los arreglos del traslado. Nina negó con la cabeza, obstinada. No, Ángel, sé que estamos cerca de descubrir algo. Puedo sentir. Fue entonces cuando Nina notó algo que había pasado por alto antes. En la base de la llave, junto a las iniciales AM, había un pequeño símbolo grabado. Era tan diminuto que apenas se distinguía, pero al mirarlo de cerca, Nina pudo ver que se trataba de un ángel. «Mira esto», exclamó, pasándole la llave a Ángel. «¿Ves? Ese símbolo es un ancla. ¿Crees que podría significar?» Ángel examinó el símbolo, frunciendo el ceño en concentración. De repente, su expresión cambió. El puerto murmuró: «Tengo la sensación de que es importante». Nina saltó de su asiento emocionada. El puerto, claro. Tal vez la llave es de algún lugar cerca del puerto. Un almacén, una oficina. Ángel asintió lentamente, sus ojos perdidos en la distancia, como si estuviera tratando de atrapar un recuerdo fugaz. «Creo que tienes razón, Nina. Siento que hay algo importante allí. Tenemos que...». Nina declaró con determinación: «Mañana es sábado. Podemos ir al puerto y buscar pistas». Ángel la miró con preocupación. «Nina, no puedo simplemente salir del hospital. ¿Y tus padres?» «Déjame a mí», interrumpió Nina con una sonrisa astuta. «Tengo un plan». A la mañana siguiente, Nina llegó al hospital acompañada de sus padres. Para sorpresa de Ángel, los padres de Nina parecían estar de acuerdo con él. «Ángel», dijo el padre de Nina, «nuestra hija nos ha contado todo. Entendemos que está en una situación difícil y queremos ayudar. Hemos hablado con los médicos y han accedido a darle el alta temporal por hoy, bajo nuestra supervisión». Ángel miró a Nina con asombro. La niña le guiñó un ojo, orgullosa de su logro. Unas horas más tarde se encontraban en el puerto. El olor a sal y pescado impregnaba el aire mientras caminaban por los muelles, buscando cualquier cosa que pudiera estar relacionada con la llave. «¿Te resulta familiar algo?», preguntó Nina, observando atentamente su reacción. Ángel miraba a su alrededor, sus ojos recorriendo los barcos anclados y los almacenes que bordeaban el muelle. «No estoy seguro», respondió. «Hay algo, una sensación como si hubiera estado aquí antes, pero no puedo recordar cuándo o por qué». Continuaron caminando, la frustración creciendo con cada paso. Parecía que su única pista los había llevado a un callejón sin salida. De repente, Ángel se detuvo en seco, su mirada fija en un pequeño edificio al final del muelle. Era una estructura destartalada, con las ventanas tapiadas y un cartel descolorido que apenas se podía leer. «Ese lugar», murmuró Ángel, su voz apenas audible. «Creo que he estado allí antes». Nina miró el edificio y luego a Ángel. «¿Quieres que nos acerquemos?». Ángel asintió, aunque había una sombra de miedo en sus ojos. A medida que se acercaban al edificio, la tensión en el aire era palpable. Los padres de Nina lo seguían de cerca, claramente preocupados, pero respetando la importancia del momento. Al llegar a la puerta, Ángel sacó la llave de su bolsillo. Con manos temblorosas, la insertó en la cerradura y, para sorpresa de todos, encajó perfectamente. Con un giro, la puerta se abrió con un chirrido oxidado. El interior estaba oscuro y lleno de polvo. Nina sacó una linterna de su mochila, siempre preparada, y la encendió, iluminando el espacio. Era una oficina abandonada, con escritorios viejos y archivadores oxidados. Ángel avanzó lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón del lugar. De repente, se detuvo frente a uno de los escritorios. Con manos temblorosas, abrió el cajón superior. Dentro había un sobre amarillento. «Ábrelo», susurró Nina, su corazón latiendo con fuerza. Ángel sacó una hoja de papel del sobre y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro palideció. «¿Qué dice?», preguntó Nina, incapaz de contener su curiosidad. Ángel levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de shock y realización. «Es una carta de renuncia. Mi nombre es Alejandro Morales. Era un abogado, trabajaba para esta empresa marítima atlántica, pero renuncié porque...». Su voz se apagó, como si las palabras se negaran a salir. «¿Por qué, Ángel? ¿Por qué renunciaste?», presionó Nina suavemente. Alejandro tragó saliva antes de continuar.
porque descubrí que estaban involucrados en actividades ilegales, tráfico de mercancías, evasión de impuestos, y yo iba a reunirme con alguien, un periodista, para entregar las pruebas, pero me interceptaron antes de llegar. Nina tomó la mano de Alejandro, dándole un apretón reconfortante. Eres un héroe, Ángel. Quiero decir, Alejandro, arriesgaste tu vida por hacerlo con... Alejandro miró a Nina con una mezcla de gratitud y preocupación. Pero ahora todos estamos en peligro si descubren que recuperé la memoria. No te preocupes, intervino la madre de Nina. Iremos a la policía con las pruebas que tienes y tu testimonio. Podrán detener a esos criminales. Mientras salían del edificio, Nina no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Habían resuelto el misterio, pero ahora enfrentaban un peligro real. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Nina mirando a Alejandro. Él le dedicó una sonrisa cansada pero determinada. Ahora, pequeña, vamos a hacer lo correcto y luego veremos qué nos depara el futuro. Mientras caminaban de vuelta al coche, Nina sintió que esta aventura, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. El misterio de la identidad de Ángel se había resuelto, pero quedaban muchas preguntas por responder y peligros por enfrentar. Sin embargo, por primera vez desde que encontró a Alejandro herido frente a su casa, Nina sintió que estaban en el camino correcto. El sol comenzaba a ponerse sobre el puerto, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Nina miró a Alejandro, a sus padres y luego al horizonte. No sabía qué les esperaba, pero estaba lista para enfrentar. Juntos, los días siguientes al descubrimiento en el puerto fueron un torbellino de actividad. Alejandro, con la ayuda de la familia de Nina, presentó su testimonio y las pruebas a la policía. La noticia de la corrupción en Marítima Atlántica se extendió rápidamente, causando conmoción en la comunidad. Nina observaba todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Por un lado, estaba emocionada de haber ayudado a Alejandro a recuperar su memoria y hacerlo correcto. Por otro, no podía evitar sentir miedo por las posibles represalias. Una tarde, mientras Nina hacía su tarea en la cocina, escuchó a sus padres hablando en voz baja en la sala de estar. No podemos seguir así, decía su padre, la preocupación evidente en su voz. Es demasiado peligroso tener a Alejandro aquí, y si vienen a buscar... Lo sé, respondió su madre con un suspiro, pero no podemos simplemente echarlo a la calle, nos necesita. Nina sintió que su corazón se encogía. La idea de que Alejandro tuviera que irse le resultaba insoportable. Se había convertido en parte de la familia, en el hermano mayor que nunca tuvo. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba tenso. Alejandro parecía distante, perdido en sus pensamientos. Nina lo observaba con preocupación, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. Alejandro dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. ¿Estás bien? Él levantó la mirada, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy bien, Nina, solo pensando. El padre de Nina se aclaró la garganta. Alejandro, hemos estado hablando. Creemos que tal vez sería más seguro para todos si consideraras. Antes de que pudiera terminar, el sonido de cristales rotos llenó la casa. Una piedra había atravesado la ventana de la sala, llevando atada una nota. El padre de Nina corrió a recogerla, su rostro palideciendo mientras leía el mensaje. Sabemos dónde estás, Morales. Esto no ha terminado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nina miró a Alejandro, viendo el miedo y la culpa reflejados en sus ojos. Lo siento, murmuró Alejandro, levantándose abruptamente de la mesa. Nunca debí involucrarlos en esto. Me iré esta noche, no gritó Nina, lágrimas formándose en sus ojos. No puedes irte. Los padres de Nina intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Alejandro, dijo finalmente la madre de Nina, no vas a ninguna parte. Enfrentaremos esto juntos. El alivio en el rostro de Alejandro fue palpable, pero rápidamente fue reemplazado por determinación. Gracias, pero no puedo permitir que se pongan en peligro por mí. Necesito encontrar una forma de acabar con esto de una vez por todas. Nina, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, tuvo una idea repentina. El periodista exclamó,
Dijiste que ibas a encontrarte con un periodista la noche que te atacaron. ¿Recuerdas quién era? Alejandro frunció el ceño, esforzándose por recordar. Martínez dijo finalmente: Elena Martínez trabaja para el diario de la ciudad. Si podemos contactar con ella, continuó Nina, su mente trabajando a toda velocidad, tal vez pueda ayudarnos a hacer pública toda la historia, así estarías protegido. Los adultos miraron a Nina con una mezcla de asombro y orgullo. Esa es una idea brillante, cariño, dijo su madre, pero también muy peligrosa. Alejandro asintió lentamente. Es arriesgado, pero podría funcionar. Si la historia sale a la luz, sería más difícil para ellos intentar algo. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Alejandro, con la ayuda de la familia de Nina, logró contactar con Elena Martínez, la periodista que había estado investigando a Marítima Atlántica por meses. Estaba ansiosa por escuchar la historia de Alejandro. Nina insistió en estar presente durante la entrevista a pesar de las protestas de sus padres. Soy parte de esto, argumentó. Necesito estar allí. La entrevista tuvo lugar en un café discreto en el centro de la ciudad. Elena escuchó atentamente mientras Alejandro relataba todo lo que había descubierto sobre las actividades ilegales de la empresa, desde el tráfico de mercancías hasta el soborno de funcionarios. Esto es dinamita, dijo Elena cuando Alejandro terminó. Con esto podemos destapar toda la operación. Pero necesito saber, Alejandro, ¿estás preparado para las consecuencias una vez que esto salga a la luz? No habrá vuelta atrás. Alejandro miró a Nina y luego a los padres de la niña, viendo en sus ojos apoyo, miedo, pero sobre todo confianza. Tomó una respiración profunda antes de responder. Estoy listo, dijo con firmeza. He estado huyendo demasiado tiempo. Es hora de enfrentar esto de frente. Elena asintió con aprobación. Bien. Publicaremos la historia mañana en primera plana. Mientras tanto, sugiero que todos ustedes se mantengan en un lugar seguro. Tengo un amigo que es dueño de una cabaña en las afueras de la ciudad. Pueden quedarse allí hasta que pase la tormenta. Esa noche, mientras empacaba lo esencial para su estancia en la cabaña, Nina no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Su vida había cambiado drásticamente en cuestión de semanas. Y ahora estaban a punto de enfrentar el mayor desafío hasta el momento. ¿Tienes miedo?, le preguntó Alejandro mientras él la ayudaba a cerrar su mochila. Él la miró con una sonrisa triste. Sí, admitió. Pero también estoy esperanzado. Gracias a ti, Nina. Tengo la oportunidad de hacer lo correcto, de corregir mis errores. Nina lo abrazó con fuerza. Eres valiente, Alejandro. Y no estás solo. Estamos juntos en esto. Mientras la familia se preparaba para partir hacia la cabaña, Nina miró por última vez su habitación. No sabía cuándo volvería o qué esperaba en los próximos días. Pero de una cosa estaba segura. Esta aventura, con todos sus peligros y desafíos, le había enseñado el verdadero significado del coraje y la familia. Con una última mirada a su hogar, Nina cerró la puerta, lista para enfrentar lo que viniera. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar. La cabaña en las afueras de la ciudad era pero acogedora, rodeada de densos bosques que ofrecían un refugio natural. Nina, sus padres y Alejandro se instalaron rápidamente, tratando de mantener la calma mientras esperaban noticias. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara la tensión que sentían. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, sus ojos fijos en el camino de entrada, mientras el padre de Nina sintonizaba la radio local. En noticias de última hora, anunció la voz del locutor. El diario de la ciudad ha publicado hoy una investigación explosiva que implica a Marítima Atlántica en una serie de actividades ilegales. Todos en la cabaña contuvieron la respiración mientras escuchaban los detalles de la historia. El artículo de Elena Martínez era exhaustivo, detallando no solo las acusaciones de Alejandro, sino también corroborando la información con otras fuentes y documentos. Lo hicimos, susurró Nina, una mezcla de alivio y ansiedad en su voz. Alejandro asintió lentamente, su expresión una mezcla de emociones. Sí, pero esto es solo el comienzo. Ahora viene la parte difícil. Como si sus palabras hubieran sido una profecía. El teléfono de la cabaña sonó, sobresaltando a todos. La madre de Nina contestó con cautela. Hola. Sí, está aquí. Cubrió el auricular con la mano
y miró a Alejandro. «Es para ti. Es Elena». Alejandro tomó el teléfono, su rostro tornándose más serio con cada palabra que escuchaba. Cuando colgó, todos lo miraban expectantes. «La policía ha iniciado redadas en las oficinas de Marítima Atlántica», informó. «Varios ejecutivos ya han sido detenidos, pero algunos lograron escapar. Elena dice que debemos mantener la guardia alta». Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión. Las noticias estaban llenas de actualizaciones sobre el caso, con nuevas revelaciones surgiendo cada día. La opinión pública estaba firmemente del lado de Alejandro, elogiándolo como un héroe que se atrevió a enfrentarse a la corrupción. Sin embargo, la amenaza de represalias seguía siendo muy real. La policía había asignado una patrulla para vigilar la cabaña, pero aún así, cada ruido en la noche, cada crujido de ramas los ponía en alerta. Una noche, mientras cenaban, el padre de Nina planteó la pregunta que todos habían estado evitando. «¿Qué haremos después de que todo esto termine? Alejandro, ¿has pensado en tus planes futuros?» Alejandro bajó su tenedor, su mirada perdida en el plato. «La verdad es que no lo sé. Mi vida como la conocía ya no existe. No puedo volver a ejercer como abogado, al menos no por ahora». Nina, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Podrías quedarte con nosotros», sugirió con esperanza. «Eres parte de la familia ahora». Los ojos de Alejandro se humedecieron ante las palabras de Nina. «Gracias, pequeña. Eso significa mucho para mí. Pero no puedo seguir dependiendo de ustedes para siempre. Necesito encontrar mi propio camino. Lo que sea que decidas», dijo la madre de Nina, poniendo una mano reconfortante sobre el brazo de Alejandro, «cuenta con nuestro apoyo». La conversación fue interrumpida por el sonido de un motor acercándose. Todos se tensaron, mirando hacia la ventana. Un coche que no reconocían se detuvo frente a la cabaña. El padre de Nina se levantó, haciendo un gesto a los demás para que se mantuvieran atrás. «Voy a ver quién es. Ustedes quédense aquí». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Nina agarró la mano de Alejandro, ambos conteniendo la respiración. Finalmente, la puerta se abrió y el padre de Nina entró acompañado por una mujer de mediana edad con expresión seria. «Esta es la fiscal María Sánchez», anunció. «Está a cargo del caso contra Marítima Atlántica». La fiscal Sánchez miró directamente a Alejandro. «Señor Morales, lamento presentarme así, pero es urgente. Necesitamos su testimonio formal. Hemos capturado a la mayoría de los implicados, pero algunos de los principales responsables siguen prófugos. Su declaración podría ser clave para localizarlos». Alejandro asintió lentamente. «Por supuesto, haré lo que sea necesario». «Hay algo más», continuó la fiscal, su tono volviéndose más grave. «Hemos recibido información de que podrían estar planeando un último intento de silenciar. Por su seguridad, debemos trasladarlo a un lugar protegido de inmediato». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nina sintió que su corazón se hundía. ¿Significaba esto que Alejandro tendría que irse? Como si leyera sus pensamientos, Alejandro se arrodilló frente a Nina, tomando sus manos entre las suyas. «Nina, escucha, esto no es un adiós, es solo un hasta luego. Prometo que volveré cuando todo esto termine». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Nina. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió Alejandro, su voz firme y sincera. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Alejandro recogió sus pocas pertenencias mientras la fiscal Sánchez coordinaba con su equipo. Antes de partir, Alejandro abrazó a cada miembro de la familia que lo había acogido y protegido. Cuando llegó el momento de despedirse de Nina, la niña lo abrazó con todas sus fuerzas. «Te voy a extrañar», susurró. «Y yo a ti», pequeña, respondió Alejandro, su voz quebrada por la emoción. «Nunca olvides lo valiente y especial que eres. Me salvaste la vida en más de un sentido». Con un último abrazo y una mirada llena de gratitud hacia la familia, Alejandro subió al coche de la fiscal. Nina y sus padres observaron cómo el vehículo se alejaba por el camino de tierra, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Esa noche, mientras Nina yacía en su cama, incapaz de dormir, reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Había comenzado como una noche aterradora, con un robo en su casa, y se había convertido en una aventura que cambió su vida para siempre. Había aprendido sobre coraje, justicia y el poder de hacer lo correcto,
incluso cuando es difícil. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, Nina hizo una promesa silenciosa. Seguiría el ejemplo de Alejandro. Sería valiente, lucharía por lo que es justo y nunca, nunca dejaría de ayudar a quienes lo necesitan. Con ese pensamiento reconfortante, Nina finalmente se quedó dormida, soñando con el día en que Alejandro regresaría y su familia estaría completa. 6 meses habían pasado desde aquella noche en que Alejandro se fue con la fiscal Sánchez. Para Nina, cada día sin noticias era una prueba de paciencia y fe. La vida había vuelto a una aparente normalidad, pero la ausencia de Alejandro se sentía en cada rincón de la casa. Una mañana de sábado, mientras Nina ayudaba a su madre a preparar el desayuno, el timbre de la puerta sonó. El corazón de Nina dio un vuelco. ¿Podría ser? Corrió hacia la puerta, seguida de cerca por sus padres. Al abrirla, allí estaba Alejandro, con una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Volviste», exclamó Nina, lanzándose a sus brazos. Alejandro la abrazó con fuerza. «Te lo prometí, ¿no?» Esa tarde, sentados en la sala de estar, Alejandro les contó todo. El juicio contra los directivos de Marítima Atlántica había concluido con éxito. Todos los implicados habían sido condenados y la empresa había sido desmantelada. «¿Y ahora qué harás?», preguntó el padre de Nina. Alejandro sonrió. «Me he estado pensando mucho en eso. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otros. Estoy considerando trabajar en una organización que defiende a víctimas de corrupción empresarial». Nina lo miró con orgullo. «Eso suena perfecto para ti». «¿Y hay algo más?», continuó Alejandro, su expresión volviéndose seria. «Quería preguntarles si estarían de acuerdo en que me quedara en la ciudad. Me he dado cuenta de que ustedes son la familia que siempre quise tener». Los padres de Nina intercambiaron una mirada antes de sonreír. «Alejandro, ya eres parte de esta familia», dijo la madre de Nina. «Nos encantaría que te quedaras cerca». Esa noche, mientras Nina se preparaba para dormir, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Lo que comenzó como un evento aterrador se había convertido en una aventura que cambió sus vidas para siempre. Habían enfrentado peligro, descubierto verdades ocultas y, lo más importante, habían formado una familia. Alejandro se asomó a su habitación para darle las buenas noches. «Gracias», Nina dijo suavemente, «por salvarme aquella noche, por creer en mí. Me diste una segunda oportunidad en la vida». Nina sonrió. «Y tú me enseñaste que una persona puede marcar la diferencia si tiene el coraje de hacer lo correcto». Mientras Alejandro cerraba la puerta, Nina miró por la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas brillantes y esperanzadoras. Se dio cuenta de que esta no era el final de su aventura, sino el comienzo de una nueva. Con Alejandro como parte de su familia, sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Con ese pensamiento reconfortante, Nina cerró los ojos, lista para soñar con las nuevas aventuras que el mañana traería. Y así concluye nuestra historia de hoy, amigos. Pero antes de despedirnos, necesito su ayuda para mantener fluyendo este río de historias. Si esta historia te ha conmovido, inspirado o simplemente entretenido, no dudes en darle un me gusta a este video. Es tan fácil como un clic, pero significa el mundo para nosotros. ¿Quieres más? ¿Continuar? Historias como esta, entonces suscríbete a Historias Sin Filtro y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas aventuras. Recuerda, tenemos un video nuevo cada día. Comparte este video con tus amigos y familiares. ¿Quién sabe? Podrías estar inspirando a alguien a hacer un cambio positivo en el mundo. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te impactó más. Nos encanta leer sus opiniones y conectar con ustedes. Y si estás viendo esto desde tu celular, no te olvides de darle al botón de hype. Muestra tu entusiasmo y ayúdanos a llegar a más personas con estas historias inspiradoras. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de Historias Sin Filtro. Su apoyo es como el agua limpia para nosotros, esencial y revitalizante. Oh, y antes de que te vayas,
echa un vistazo al video que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Es otra historia increíble que no querrás perderte. Nos vemos mañana con otra historia que dejará sin aliento. Hasta entonces, sigue fluyendo y cambiando el mundo, una gota a la vez. Continuación de la historia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en la ciudad retomó su ritmo habitual, pero con una diferencia significativa. Alejandro ahora era parte de la familia. Nina y sus padres lo acogieron con los brazos abiertos, y poco a poco, Alejandro comenzó a sanar, no solo física, sino también emocionalmente. Una tarde, mientras disfrutaban de un paseo por el parque, Alejandro se detuvo y miró a Nina con seriedad. «Nina, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo. Nina lo miró con curiosidad. «Claro, ¿de qué se trata?» «He estado pensando mucho en el futuro», comenzó Alejandro, «y me he dado cuenta de que quiero hacer algo significativo con mi vida. Quiero ayudar a otros que han pasado por situaciones similares a la mía». Nina asintió, alentándolo a continuar. «He decidido trabajar con una organización que lucha contra la corrupción y ayuda a las víctimas», continuó Alejandro. «Creo que es una forma de devolver lo que he recibido y de asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé». «Eso suena increíble, Alejandro», exclamó Nina, emocionada. «Sé que harás una gran diferencia». «Gracias», Nina dijo a Alejandro, sonriendo. «Y hay algo más. He estado pensando en lo que me dijiste aquella noche en el hospital, sobre cómo todos merecemos saber quiénes somos. He decidido que quiero ayudar a otros a encontrar su camino, a descubrir quiénes son y qué quieren hacer con sus vidas». Nina sintió una oleada de orgullo y felicidad. Sabía que Alejandro tenía un corazón grande y que haría cosas maravillosas. «Estoy muy orgullosa de ti», Alejandro, dijo Nina, abrazando. Con el tiempo, Alejandro se unió a una organización no gubernamental que se dedicaba a combatir la corrupción y a apoyar a las víctimas de delitos financieros. Su experiencia y su pasión lo convirtieron en un activo valioso para la organización, y pronto se ganó el respeto de sus colegas. Nina, por su parte, continuó creciendo y aprendiendo. Inspirada por Alejandro, decidió estudiar Derecho con el objetivo de convertirse en una abogada que luchara por la justicia y los derechos humanos. Los años pasaron, y Nina y Alejandro se mantuvieron cercanos, unidos por la experiencia que compartieron y por su compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Una noche, mientras cenaban juntos, Alejandro levantó su copa y miró a Nina con cariño. «Por ti», Nina dijo, «por tu valentía, por tu compasión y por ser la persona más increíble que he conocido». Nina sonrió, levantando su copa también. «Y por ti, Alejandro, por tu fuerza, por tu determinación y por ser el hermano mayor que siempre quise tener». Mientras chocaban sus copas, ambos sabían que, aunque habían enfrentado momentos difíciles, habían encontrado un propósito y una familia en el camino. Y así, la historia de Nina y Alejandro se convirtió en un testimonio de esperanza, coraje y la capacidad humana de superar la adversidad. Con el tiempo, Nina se graduó y comenzó a trabajar en un bufete de abogados que se especializaba en derechos humanos. Alejandro continuó su labor en la organización, donde se convirtió en un líder respetado y un defensor apasionado de los derechos de las víctimas. Juntos, demostraron que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que, con determinación y amor, podemos cambiar el mundo una pequeña acción a la vez. Y así concluye nuestra historia. Pero recuerda, cada día es una nueva oportunidad para hacer una diferencia. Así que sigue adelante, sigue luchando y nunca dejes de creer en el poder del cambio. Gracias por ser parte de esta aventura con nosotros. Hasta la próxima, sigue fluyendo y cambiando el mundo, una gota a la vez.